Gracias a Dios porque nos acompaña cuando le cantamos y también cuando abrimos la Biblia juntos. Y vamos a continuar estudiando los libros de Reyes y Crónicas. Estamos estudiando a través de ellos referencias que Dios nos deja sobre el liderazgo en Israel y en Judá, y que nos enseñan muchas cosas sobre cómo eran ellos. A manera introductoria quisiera iniciar con una verdad que constantemente nos recuerda este libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Gálatas 5, versos 7 al 9, dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. En el contexto está hablando a la iglesia de Galacia y les dice que ellos tenían una fe, que trabajaban por el amor, que era genuina, que era adecuada, pero que de pronto llegó una verdad diferente, una persuasión humana que no provenía de Dios, una opinión del hombre que te llevaba a la ley, en el caso de la iglesia de Galacia, y no a la dependencia de Dios. Y les da la advertencia el apóstol: un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, con un poquito que dejes que entre a tu vida y ese poquito esté mal, va a afectar absolutamente toda tu vida. Pero eso pasa en las personas, o pasa en las familias, o pasa en los países. Y el día de hoy queremos ver varios reyes y la referencia que hubo de ellos. Vamos a poner una imagen sobre la influencia que tuvo precisamente Jezabel, la herencia de Jezabel en el liderazgo de Judá y de Israel. En el lado izquierdo tenemos a Israel y en el lado derecho a Judá, y tenemos a los reyes que vamos a estar estudiando. La primera línea ya la cubrimos, hablamos de Acab y Jezabel, que era la esposa de Acab, la reina Jezabel. Ya estudiamos cómo ella era manipuladora, cómo Acab era la marioneta de Jezabel, y Jezabel era el titiritero que movía a Acab como ella deseaba. Pero no solamente fue una mujer que afectó al rey Acab, sino también a Josafat. Ya estudiamos cuando Josafat, que era un rey de Judá, fue invitado por ellos y le hicieron un gran festejo, y luego lo llevaron a una guerra junto a Acab, que por poco le toma la vida, y en esa guerra precisamente murió Acab. Y después quedó entonces Jezabel, y Jezabel, habiendo quedado viva, tuvo una grandísima influencia sobre sus hijos. Abajo de Acab y Jezabel vienen los hijos que la Biblia nos menciona y que también fueron reyes. Ocosías fue uno de ellos. Después está Joram, que fue del que más cosas se hablan en la Biblia. Vienen muchas historias y muchas oportunidades que Dios le dio a ese rey, al rey Joram. Y luego hay una mujer que se llama Atalía. Estos tres fueron descendientes de Acab y de Jezabel. Pero también por el lado de Judá, recuerda que ya estaban divididas las naciones, ahí está Josafat. Y Josafat tuvo un hijo que le llamó también Joram, exactamente como Acab le había llamado al suyo, o Acab le llamó como Josafat le llamó al suyo. La verdad no recuerdo quién nació primero, pero ya estaban muy cercanas las familias, se llamaban Joram. Y Joram se casó con Atalía, y aquí está la unión entre la familia del rey de Israel y el rey de Judá. Joram se casó con Atalía, y ellos entonces tuvieron a otro hijo que también se llamó Ocosías, exactamente como su tío Ocosías, hijo de Acab y de Jezabel. Entonces la primera línea ya la hemos descrito, que es Acab, Jezabel y Josafat. Y el día de hoy, si vuelven a poner la imagen por favor, vamos a hablar de la línea de abajo, la siguiente línea y la tercera línea, que es Ocosías, Joram y Atalía por parte de Israel, y luego Joram de Judá, y finalmente Ocosías de Judá, que fue hijo de Atalía y de Joram. Y después hay una parte en la que la misma Atalía reinó. Y vamos a ver un resumen chiquito de todos estos reyes, que la Biblia algunos los menciona muy rápido, pero todos están cortados con la misma tijera. Y vamos a ver cómo la influencia precisamente de Jezabel se vio en su generación, en la generación de sus hijos y en la generación de sus nietos, y exactamente actuaron igualito que ella. Y bueno, la Biblia nos lo describe. Vamos a ir aprendiendo acerca de cada uno de ellos, rey por rey, porque finalmente estamos estudiando la historia del libro de los reyes. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas referencias y que podamos aprender de esa influencia y la herencia que tuvo Jezabel
en ellos. Padre, ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que toda esta información quede clara en nuestras mentes, Señor, y que podamos tener la referencia transparente en nosotros, Señor, para que la levadura esté clara, la influencia buena o mala, Señor, que podamos acercar a nuestras vidas, a nuestras familias, quede clara, Señor, porque a veces esa semilla la ignoramos y después se hace una gran cosecha, Señor. Te pedimos tu bendición, ayúdanos a que todo quede claro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar entonces, habiendo ya estudiado la primera línea, con los hijos de Acab y de Jezabel. El primero de ellos fue Ocosías. Primera Reyes 22, versos 51 al 53, dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años, un reinado muy corto el que tuvo Ocosías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que el que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y le adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, aquí recuerda el contexto que ellos ya habían dejado de adorar después de tener una religión falsa donde adoraban a Dios, pero con sacerdotes a modo y falsos profetas, pero siquiera hablaban, entre comillas, de Jehová. Pero después Acab, aconsejado por Jezabel, empezó a traer a Baal y a ídolos, a Astoret y a otros ídolos allá a Israel para adorar. Y vino el reto de Elías cuando les demostró que realmente ese Dios del trono al cual adoraban a Baal no tenía ningún poder. Y Dios contestó a la oración de Elías con un rayo que cayó desde el cielo y que consumió el sacrificio. Y después de eso empezó a venir lluvia a un Israel que estaba lleno de sequedal, y se acabó la maldición y vinieron muchas bendiciones. Y Dios trató de advertir y de ayudar a este rey Acab muchas veces, y bueno, finalmente ya estudiamos como una flecha que fue disparada como a la aventura, le cayó en la juntura de la armadura y finalmente pereció. Y después nació, bueno, no nació, sino ya estaba hecho hombre, Ocosías su hijo, y ese hijo fue el que tomó su lugar. Y él regresó lo que ya se había limpiado en Israel, que era el culto a Baal. Lo regresó de nuevo y empezaron a adorar de nuevo a Baal después de aquel evento majestuoso en el cual toda la nación terminó declarando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y aprendieron a los falsos profetas de Baal y de Acera y los juzgaron, los condenaron, y quedó aparentemente limpio. Pero después el siguiente rey, cuando ya Dios había hecho ese milagro, vino y regresó exactamente a lo pasado. ¿Por qué regresó si ya incluso Acab había ayudado a que todo eso fuera limpiado? Porque tenía a su madre Jezabel, que siempre era la que aconsejaba y la que tentaba y siempre estaba desviando hacia el mal. Dios le mandó entonces a Ocosías un juicio y ni así reaccionó. Segunda Reyes capítulo 1 verso 2 dice: Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de mi enfermedad. Quizás estaba deseando aires, estaba ansioso, resbaló por la ventana y cayó. Y no fue protegido por Dios, quedó enfermo después de un golpazo que se dio, y así se humilló con Dios, sino que en la adversidad mandó preguntar a un ídolo falso, que ya Dios le había demostrado a toda la nación que no tenía poder alguno, y no había poder, no había gracia, pero él mandó en su necedad a preguntar a ese Dios pagano. Y entonces Dios, ya habiendo tratado de una manera clara con Israel, donde todo Israel había dicho: Jehová es Dios, Jehová es Dios, con tanta necedad que había habido en el liderazgo, empezó a actuar de una manera muy diferente, que es a derramar juicios rápido, de una manera ágil, sobre aquel que oponía. Y es muy importante entenderlo, porque si no recordamos el contexto, no vas a poder tener clara la referencia de por qué Dios hizo lo que vamos a leer después. Segunda de Reyes capítulo 1 versos 3 al 4 dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. Y Elías se fue.
Elías recuerda que era como el enemigo del rey Acab y de la reina Jezabel, aquel que la reina lo había tratado de matar, que lo había mandado que fuera acabado él, y que lo estaba persiguiendo, y que le prometió: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu cabeza no está como la de uno de ellos. Y era el peor enemigo del liderazgo de Israel, alguien que denunciaba las cosas sin andar ahí con medias tintas, que decía las cosas como eran, como Dios se las decía. Y viene de nuevo el secreto que hemos estudiado ya en el pasado de Elías, que es que él tenía una comunión muy fuerte con Dios. Exactamente cómo era su comunión. Dice: el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Y ese ángel de Jehová que acabamos de leer es Cristo. Ángel es el enviado. ¿Quién es el enviado que Dios mandó al mundo? El único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede reconciliar. No hay dos enviados, hay un solo enviado. Habrá muchos ángeles que venían y servían, por cierto, a Cristo cuando Él vino a este mundo, pero que Él fue el único que fue enviado para tomar nuestro lugar, el lugar del pecador, y para enseñarnos un camino nuevo. Y ese Cristo precioso que vino a dar salvación al mundo entero y esperanza, y en honor a Él es que podemos escuchar y entender su palabra hoy. Él es el que estaba cerca de Elías, es el que le ayudaba, estaba en comunión con Elías, le decía qué hacer, y le inspiraba y le guiaba y le decía: mira, este rey mandó a consultar a Balzebub, dios de Cron, y por lo tanto con esos que van a salir del palacio a ir a consultar a ese dios pagano, tú te vas a ir a hablar con ellos, y a ellos le vas a decir lo que yo tengo que decirle, que es que no se va a levantar de la cama, sino que ciertamente morirá. Entonces iban ahí los mensajeros saliendo. Cristo le dijo a Elías, Elías se paró, y cuando iban los mensajeros a buscar a ese dios pagano, Elías con toda autoridad le dice a los mensajeros: ustedes vienen de parte del rey y van a preguntarle a un ídolo que no tiene ningún poder, ninguna gracia ni nada, pero Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, le dice a ese rey que él iba a morir. Y entonces van a regresar y se lo van a decir al rey, porque Dios quería actuar de una manera más determinante y más fuerte con un liderazgo necio que ya había tenido oportunidades y que no quería cambiar. Y entonces le mandan de regreso a sus propios mensajeros. Vinieron bien rápido, y fíjate lo que hizo el rey después. Versos 9 y 10 de 2 de Reyes 1 dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Imagínate qué poder tenía Elías, que además Dios ya lo había demostrado, que él oraba y caía un rayo y consumió el sacrificio en aquel reto majestuoso que pasó, en el cual Dios demostró que él podía aceptar ese sacrificio, que él podía aceptar ese altar de reconciliación entre su nación y Dios, el Dios del cielo, y que quedaron todos impresionados. Jehová es Dios. Pero así como Dios puede derramar el poder para reconciliar a una nación desviada y para ir de nuevo a sus pies y volver a estar en su amor y tener la protección suya, también Dios puede derramar juicios. Y aquí Elías se ve como una persona inmutable, una persona que ya conocía mucho a Cristo, que estaba muy cercana a Cristo. Ya no es ese Elías que cuando Jezabel le mandó decir: así hagan los dioses y aún añadan, si mañana tu cabeza no estará como uno de ellos, se sintió presionado, se fue huyendo al monte Horeb, caminó muchos kilómetros hasta que llegó a un encuentro con Dios, y empezó a Dios a darle estrategia, le dijo que buscara a Eliseo y todo aquello que estudiamos juntos. Pero aquí Elías estaba totalmente inmutable. Si viene el ejército y me prende, ¿qué importa? Que venga quien venga. Dios está conmigo, Cristo está conmigo, Cristo está a mi lado. Cristo me dijo que yo fuera y le dijera esa palabra al rey, y el rey en la carne ahora mandaba al ejército para prender a su peor enemigo, aquel que nos dice cosas que no queremos oír, aquel profeta que no es como nuestros profetas a modo, que les estamos pagando y dando dinero y solamente nos alaban y nos aplauden, sino aquel que nos dice lo que Dios nos quiere decir, pero nos incomoda y no lo queremos. Y entonces le manda al ejército un hombre contra 50, y ahí llega el encargado del pelotón: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Pues si soy varón de Dios, que descienda primero el fuego de Dios, y lo consumió. Dios obró en un juicio
sobre esa parte del ejército. ¿Y qué nos está enseñando esto? Que no estamos obligados a obedecer una orden tiránica, que no tenemos por qué hacer algo injusto, que no porque tus jefes o las personas que estén en autoridad te estén pidiendo cosas absurdas como ir a prender injustamente a un profeta que lo único que hizo fue hacer el bien a la nación, que la nación estaba muriéndose de sed, que no había agua en todo Israel, que andaban buscando un poco de agua en los pozos para salvar las bestias, que tenían un sequedal enorme, y que él oró y vino de nuevo la lluvia, vino la gracia, vino el poder, ayudó a la nación entera, y ahora lo querían prender y querían en la carne forzarlo. Si no es porque vamos a comprar a Elías, porque finalmente Elías no tenía precio, y aunque le dieras un sueldo, le dieras regalos, Elías no se vendía, no le daban regalo que él pudiera rebajar la verdad. Entonces por la fuerza le enviamos al ejército y mandamos a un hombre. Pues ni con eso, porque Dios estaba con él y consumió a esa persona que fue a hablar arrogantemente. Entonces Ocosías, en su necedad y en su soberbia, repitió la misma fórmula y obtuvo el mismo resultado. Pues le mandó otros 50. A lo mejor esos fueron miedosos. Mandó uno que se veía hasta más agresivo. Segunda Reyes 1, versos 11 y 12. Dice: volvió el rey a enviar a él a otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, fíjate, ahora le urge más. Desciende pronto. Y le respondió Elías: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y Elías estaba lleno de poder, estaba lleno de celo. Él podía decretar juicios. Estaba tan cerca de Cristo que Cristo mandaba un juicio a la nación porque ya no había querido. La nación había sido necia, la nación se había resistido, había sido dura, quería estar adorando a dioses paganos que no eran dioses. Entonces ahora viene el juicio. Y le decretó otro juicio, vino otro igual, que fue una torpeza enorme. Si ya murieron 50 y quedaron todos arrasados, ¿cómo se te ocurre ir a hacer la misma fórmula? Vas a obtener el mismo resultado. Pues fue y lo hizo. Pero dicen que el ser humano es el mismo, aquel que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Y ya fueron y se tropezaron. ¿Para qué vas tú? Y te tropiezas igual. Pero bueno, hizo lo mismo y obtuvo exactamente lo mismo. Finalmente llegó un tercero. El rey estaba aferrado. No me importa mi ejército, no me importa cuántos maten, no me importan 50 y otros 50. Yo quiero a Elías aquí en la carne. Así estaba ese sello de Jezabel, el poder a cualquier precio. No me importa cuántos mueran, no me importa lo que pase. Yo quiero que el que me pone en riesgo el poder, esa persona muera. Y entonces le manda otros 50. Pero este fue listo y le habló con humildad y vio por su vida y por la de los 50 que iban con él, y no obedeció a la orden del rey de una manera absurda, sino fue y se presentó con humildad. Segunda de Reyes 1, versos 13 y verso 15 dice: volvió a enviar a un tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de tus 50 siervos. Verso 15. Entonces el ángel de Jehová, que es de nuevo Cristo, le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Fíjate cómo Cristo es el que inspiraba a todo Elías. Elías era una persona que estaba en comunión siempre con Cristo, y él le decía qué hacer y qué no hacer. Y qué importante que es que esta característica que tenía Elías la tengamos cada uno de nosotros, que dependamos de Cristo y que Él nos guíe y no el hombre a lo que conviene hacer y a lo que no conviene hacer. Y entonces cuando ve Cristo a ese capitán que era humilde, imagínate allá el ejército hincado con el profeta y rogándole: ten piedad de nosotros y valora nuestras vidas, porque no quiero que nos vaya como a los otros 100 que ya murieron. Por favor, no queremos morir. Entonces, ¿qué autoridad tenía Elías? Que mandaba fuego del cielo y que mataba 50 hombres en un chasquido. La luz es rapidísima y viene instantáneamente. Y entonces, si él decretaba un juicio, el juicio caía inmediato y todos morían. Y venían otros 50 y de nuevo. Y aquel dijo: no, me va a pasar como aquellos, yo no quiero morir. Y entonces fue y se humilló. Y Cristo, cuando vio la humildad de aquel capitán, le dice: ve con él. Y ese capitán tenía un respeto a lo sumo por Elías. Entonces ahora el ejército estaba con Elías. Y cuando se fue a presentar
delante del rey. Aquel capitán no nada más veía por el rey, veía también por Elías, y le dio una cita con el rey totalmente protegida. Tanto esfuerzo carnal al rey no le sirvió de nada, sino para recibir la misma palabra, y terminó cumpliéndose. Segunda Reyes 1, versos 16 al 17, la primera parte dice: y le dijo: así ha dicho Jehová, ya que estaba Elías delante del rey, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que él había hablado a Elías. Y esa fue la historia del primer rey que vamos a ver hoy, Ocosías, un rey pagano que hizo la locura de regresar la maldad que ya había sido limpiada en Israel, que es traer a Baal de nuevo. Y como su madre le aconsejaba, en la carne, que siempre hacía eso Jezabel, matando profetas, haciendo cosas. Era una mujer asesina, fornicaria, una mujer que hacía lo que fuera por controlar el poder, todo tipo de maldades, manipuladora. Muchos pecados se escriben de ella, pero tenía un sello: quiero el poder. Y lo trató de eliminar, y finalmente terminó ese profeta decretando un juicio del cielo. No fue Elías y lo mató, sino decretó un juicio del cielo de cómo Dios lo iba a juzgar y no lo iba a levantar de esa cama, porque él no había tenido la humildad de humillarse con Dios. Y qué importante es ser humildes delante de Dios. Y cuando vienen los juicios y ya está Dios obrando en un modo diferente, ya no está en un modo como evangelístico, como diciendo a esta nación desviada y que ya no conoce ni lo que es Jehová, le voy a enseñar. Y vino un evento increíble, y a lo mejor Ocosías en ese momento era niño y vio cómo cayó el fuego del cielo y Dios encendió el altar y toda la nación se puso a decir: Jehová es Dios, y él fue testigo. Pero se endureció su corazón y no quiso volverse a Dios, y entonces después mandó de regreso los ídolos paganos. Gran error. Y a esos ídolos le preguntó y le pidió ayuda. Grave error, Dios lo mató. Y ten cuidado, porque si sabes dónde está la verdad y te quieres ir a la mentira, un juicio de Dios te puede caer en cualquier momento. Después viene el siguiente rey, que es Joram de Israel. Joram era el siguiente hermano. Ocosías no tenía un hijo el cual pudiera tomar el trono, por lo tanto se mueve el trono a su hermano Joram. Y ese Joram tuvo una característica que le ayudó a vivir más años que Ocosías. Vamos a leer la Segunda de Reyes 3, versos 1 al 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Acuérdate que el pecado de Jeroboam es que inventó una religión paralela, una religión a modo, en la cual puso 2 lugares, Dan y Berseba, de adoración entre comillas a Dios, que Dios nunca mandó, en el que al nombre de Dios lo adoraban de nombre, pero no los levitas, sino con el sistema que Dios había levantado, sino con un sistema religioso paralelo que inventó el rey, pero que tenía la ventaja de que ese sistema le reportaba a él y sentía que podía afianzar más el poder político. Entonces quitó a Baal, y era algo prudente. Después de que finalmente su hermano había muerto por hacer una necedad así, dijo: no, yo mejor lo quito. Pero no quitó el otro pecado, que es hacer que la religión no dependiera de él, sino que la gente buscara libremente a Dios y empezara a pedir ayuda para que les enseñaran el camino a Dios. Y había gente en Judá, había verdaderos levitas, había personas que les podían enseñar el camino a Dios. Pero al soberbio no le gusta pedir ayuda. La gente, cuando está embelesada en su lugarcito que lo quiere proteger y sabe que se le está cayendo todo por todos lados y que no hay bendición y que no hay gracia y que todo se está cayendo en pedazos, pero no tiene la humildad para pedir ayuda, para ir a aquellos que tenían fruto, como ya hemos visto que Josafat tenía fruto, que había una bendición en Judá, pero no quería esa bendición, sino que quería tener el poder. Y por esa característica de que quitó una parte, aunque otra parte no, Dios fue paciente y le empezó a ayudar bastante a este Joram, y tuvo muchas escenas en las que Dios le fue dando
gracia, le fue dando bendición, milagros, que de repente le mandó un rey a un hombre leproso, se lo mandó al profeta, el leproso sanó. Luego vinieron bandas armadas de otra nación a través del amor los pudieron enseñar, y hay muchas bendiciones que pasaron cuando ese hombre Joram era rey. Vamos a ver una de ellas, Segunda de Reyes 3, versos 5 al 7. Buscando tratar con él, Dios le mandó un problema y también recibió ayuda para resolver el problema. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él responde: iré, porque yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Aquí Josafat estaba tratando de acercarse, vio que Joram había quitado los ídolos de Baal, etcétera, le quiso ayudar, fue a la guerra con él, pero había entendido bien la lección Josafat de que era peligroso andar no considerando la palabra de Dios, y entonces buscó la palabra de Dios a través de un verdadero profeta. Segunda de Reyes 3, versos 11 al 12 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para el cual consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: ese tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Fue el rey de Edom también con ellos. Iban tres reyes: Israel, Josafat y Edom. Y fueron a pedir palabra a Eliseo. Ya en este momento no estaba Elías. ¿Por qué no estaba Elías? Recuerda que Dios se lo llevó en un carro de fuego al cielo, y entonces el que coordinaba a los profetas era Eliseo. Y aquí estaba Eliseo. Había aprendido Josafat la experiencia de Micaía, ahí cuando estaban todos los falsos profetas profetizando cosas erradas, y les dijo la verdad, lo que estaba pasando, y esa profecía que no escucharon, por poco le tomó el que él perdiera la vida, y Acab sí perdió la vida en esa batalla. Entonces ya tenía miedo, como diciendo: bueno, yo sí quiero ser como tu pueblo y demás, pero vamos a buscar palabra de Jehová, a ver qué Dios nos quiere decir. Y entonces le dicen: ahí está Eliseo, que andaba con Elías, seguramente él tiene palabra, porque conocía a un buen maestro que era Elías, y entonces él estuvo con Elías. Algo bueno tendrá que hablar Dios a través de él. Y van, porque Josafat lleva al rey Joram a consultar a Eliseo. Y vamos a ver aquella consulta, versos 13 y 14, Segunda Reyes 3. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Fíjate qué tipo de palabra le daba el profeta. O sea, estoy tan indignado de que tú nada más vienes a buscar porque quieres una ayuda para la guerra, pero vienes a buscarme y no quitas todos los falsos profetas que tú tienes. Si tú creyeras que esos falsos profetas realmente tienen poder, deberías ir a buscarlos. Y si no tienen poder, ¿para qué los tienes ahí? Y estoy tan indignado que si no fuera porque está aquí el rey de Judá, a quien yo le tengo respeto, a ti ni siquiera te viera ni te hablaría. Qué palabra tan dura le dio Eliseo. Qué forma de presentarse y de tratar con su corazón y de redarguirle. Finalmente, el profeta, lleno de indignación, buscó calmar su espíritu a través de la alabanza. Segunda Reyes 3, versos 15 al 18, dice: mas ahora traerme un tañedor, o sea, una persona que tocara un instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, porque este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esta es cosa ligera a los ojos de Jehová, que entregará también a los moabitas en vuestras manos. Interesante la forma en la que ese profeta les habla. Primero tranquiliza su espíritu, se pone después de ese celo que él tuvo, como diciendo: ¿por qué voy a buscar a Dios para un rey que está siempre en rebeldía y buscando a falsos profetas? Pero bueno, finalmente, por respeto a Josafat, que es el que había motivado aquella consulta, busca a Dios
y lo busca a través de la alabanza. Y de nuevo vemos la verdad que estuvimos repasando el domingo pasado. Qué importante es la alabanza. El que tú te dispongas a amar. Que yo reciba una palabra de Dios, yo quiero amar a Dios. Yo quiero que mi espíritu se ligue a su espíritu. Yo quiero decirle a Dios, a pesar de que esté el rey aquí y esté quien esté, el rey de Edom, el rey de Judá, el rey de Israel. Primero está el rey del universo entero. Y lo primero que yo voy a hacer es amar a Dios, agradarle a Él, cantarle a Él. Y entonces cuando Eliseo puso su corazón en alabanza con un tañedor, hicieron una reunión de alabanza con los reyes ahí delante. Y Eliseo se pone a adorar a Dios y Dios viene, que estaba agradado de la vida de Eliseo, y le da una palabra. Y luego Eliseo comparte la palabra. Y ellos tenían mucha sed, era un lugar desértico, traían un ejército muy grande, no tenían agua para todo ese ejército. Y la palabra es: hagan muchos estanques. Aquí en este lugar desierto, llénenlo de estanques, porque Dios va a derramar una cantidad enorme de agua y Dios les va a dar a sus enemigos. Y ellos hicieron exactamente lo que el profeta les había dicho, porque un profeta es alguien que habla algo que va a pasar. Y Dios dijo que iba a derramar mucha agua, entonces se pusieron a cavar en el desierto y a preparar estanques, y Dios trajo una libertad enorme. Segunda de Reyes 3, versos 16 al 18 dice: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Los pone a trabajar, hacen estanques, y Dios cumplió su palabra y llenó los estanques de agua. Y después vinieron sus enemigos, y ellos habían saciado su sed, ya no estaban todos sedientos, saciaron la sed de sus animales, estaban listos, pero quedó tanta agua en los estanques y estaba el sol reflejando el agua, que cuando llegaron los moabitas y vieron el sol reflejado en el agua, como era un lugar desértico, nunca pensaron que fuera agua, y entonces dijeron: es la sangre de los 3 reyes que se pelearon uno contra el otro, y ahora vamos a ir nosotros a recoger el botín. Y finalmente, viniendo ellos ya desarmados, corriendo, queriendo recoger el botín, llegaron en un engaño que Dios les permitió tener, y fueron ahí vencidos, queriendo encontrar botín, encontraron la muerte, y Dios les permitió tener la victoria a los de Israel, Judá y Edom. Y así pasó. Y entonces le estaba hablando Dios a Joram en mucha gracia y con mucho amor: yo te puedo saciar tu sed. Y yo te puedo saciar tu sed y la de todo Israel. Y yo te puedo dar una agua que es especial, y en medio de la batalla te puedo fortalecer y te puedo ayudar. Te puedo dar palabra cuando más la necesitas. Te puedo bendecir y te puedo ayudar y acercar a personas espirituales, como en este caso vino Josafat y está contigo, y puedes empezar a tener una vivencia diferente. Y le dio mucha gracia a Joram para que pudiera él convertirse, y no solamente en esa batalla, sino muchas veces en muchos eventos que tuvo él. Vio la gracia de Dios, empezó a acercar a Eliseo, vio las bendiciones de Dios. Vamos a ver un ejemplo más de cómo Dios trató con ese rey Joram. Segunda de Reyes 6, versos 8 al 10 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, era como un espía Eliseo, y le decía: mira, van a estar ahí los sirios, tú no vayas por ahí, tú vete por este otro lugar. Y como era un profeta y estaba cerca de Dios, y Elías le había enseñado a Eliseo que el secreto es estar cerca de Cristo, y de hecho Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, y él pidió una doble porción del Espíritu, que también lo estudiamos juntos. Sabía depender de Dios, sabía depender de Cristo, y Cristo le daba gracia a Joram a través de aquellos profetas, y le decía por dónde ir, por dónde no ir. Y entonces el rey empezaba a entender que cuando andaba con gente espiritual y cuando se dejaba guiar, había bendición, había protección. Y tuvo muchas oportunidades, como te decía. Si las narrara todas, podríamos hacer una enseñanza dedicada quizás a cada una de esas oportunidades. Por ejemplo, un oficial suyo tenía una esposa que presenció una resurrección en manos de Eliseo.
una solicitud, te comentaba, de un rey extranjero que sanara de una enfermedad incurable a uno de sus generales más importantes y fue sanado. Una liberación milagrosa de los sirios que estaban sitiando Israel y Dios vino y les dio esa liberación y muchas oportunidades, pero no sirvió de nada porque él no dejó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No quiso decir que alguien más ministre a Israel. Que alguien, porque yo ya no tengo la capacidad, porque yo no soy espiritual, porque ni siquiera tengo la dependencia de Dios, porque si algo tengo es que oigo a Eliseo y él me dice por dónde sí, por dónde no, pero sí lo usaba para él, pero no lo usaba para Israel. ¿Y qué debió de haber hecho? Decir, así como yo necesito ayuda, la nación toda necesita ayuda. Toda esta religión falsa y estos paleros que traje aquí no sirven de nada. Ustedes váyanse a trabajar en otro lado, no sirven para esto espiritual. Y voy a pedir ayuda en Judá para que vengan y ministren a la nación y seamos restaurados para que podamos estar cerca del Dios del cielo. Pero no quiso eso. No quiso que otros le ayudaran a restaurar lo que había sido destrozado en Israel, que era todo el ministerio levítico y toda aquella gracia y aquella bendición, sino que quiso enseñorearse de la nación siempre y no quiso pedir ayuda, a pesar de que él sí recibía la ayuda. Y fue muchas veces las cuales Dios usó para ayudar a Joram. Y así hay gente en grupos religiosos que sí han recibido ayuda y que sí saben que hay quienes les han expresado el poder de Dios a través de milagros, a través de consejos, a través de bendición, a través de problemas familiares, a través de situaciones que tienen la seguridad y el testimonio de Dios de que sí hay gente que te puede aconsejar y te puede ayudar, como en ese caso lo tenía Joram cuando iba con Eliseo y le iba bien. Pero no quieren que la gente que depende de ellos sea ayudada. Y exactamente ese fue el pecado de Joram y el pecado de muchos también. Muchos líderes que saben que hay algo diferente en otros lados, lo conocen, pero no quieren que eso diferente llegue a la gente que depende de ellos porque les gusta mucho mantener el poder en la carne. Y bueno, ya hablamos entonces de Joram de Israel, que ese fue su problema. Ahora nos pasamos al otro lado, al de Judá, y vamos a hablar a Joram de Judá, que tenía el mismo nombre, pero que era una persona diferente y que estaba en un lugar diferente, que era Judá. Es el que se casó con Atalía. Fue hijo de Josafat, después Josafat murió y fue altamente influenciado por su familia política, su esposa, la hija de Jezabel y de Acab, y toda la familia política. Y vamos a verlo en 2 Reyes 8, versos 16 al 18. En el año 5 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El problema fue que Josafat fue acercando tanto a la familia de Acab que su hijo terminó enamorándose de Atalía, la hija de Jezabel, y la hizo su mujer. Y bueno, fue ella la que terminó ahora dirigiendo y instruyéndolo y motivándolo hacia lo malo. Era finalmente pues la hija de Jezabel. Jezabel sabía muy bien mover los tentáculos para manipular a Acab. Le había enseñado a su hija, Atalía, para que ahora moviera sus tentáculos y manipulara a su esposo nuevo, que ahora era Joram, en Judá. Y ahora este hombre finalmente aprendió a hacer todo tipo de desvíos, porque así como Acab era manipulado por Jezabel, ahora Joram era manipulado por Atalía. Y entonces, a final de cuentas, ¿quién era la gran jefa de todo? Jezabel, la que manipulaba en Israel, la que manipulaba en Judá y puso ahí su peón para estar manipulando a Atalía y después tener poder sobre todo. Tenía una buena familia ese Joram, su abuelo Asa era piadoso, ya habló Sixto una enseñanza dedicada a ese rey Asa. Su padre Josafat era piadoso y también describimos la semana pasada el hermoso evento cuando él dirigió aquella batalla que fue peleada con alabanza y hubo mucha bendición y humildad y gracia y fe y fortaleza. Pero tristemente trajeron a Atalía, trajeron ahí al problema a Judá y empezó a corromperse por completo el corazón de su hijo. Y fíjate qué aberraciones hizo. Anuló a cualquiera que pudiera hacerle sombra, aconsejado por su perversa esposa. Segunda de Crónicas 21, versos 4 al 6. Dice:
Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué diabólico y perverso es el gusto al poder, que corrompe tanto que este hombre hasta perdió el afecto natural. Y a los niños, que cuando él era niño jugó con ellos y convivió con ellos en sus años de inocencia, los terminó acabando, terminó matando de su familia a cualquiera que le pudiera hacer sombra. Es como si de repente alguien matara a sus hermanos y matara a todos los que por ser de la familia pudieran decir: no, ese es un verdadero perverso, lo vamos a quitar y ponemos al hermano, ponemos a alguien diferente. Como pueden hacer eso y yo soy perverso, entonces mejor acabo a cualquiera que pueda venir y pueda tomar mi lugar. Aquellos que habían estado cerca del palacio, aquellos que también habían aprendido a gobernar, aquellos que tenían referencias, aquellos que conocían y sabían principios y podían dirigir a la nación, los anuló a todos. Y esto hacen los perversos. Cualquiera que les hace sombra, cualquiera que se puede acercar a dirigir a la gente que ellos dirigen, la bloquean, la cierran y la anulan, y si pueden la acaban, la juzgan a veces injustamente, le aplican disciplinas que no son, lo anunciamos, lo despedimos, decimos que ya no está aquí, lo corremos injustamente para que entonces solamente me quede yo como todopoderoso, y a cualquiera que veo que tiene habilidad mejor lo hago a un lado y me quedo con todo el poder. Eso hizo ese perverso y literalmente mató a los que creía que le podían hacer sombra. Y en un sentido espiritual eso sigue pasando en grupos donde matan, denuncian, hacen disciplinas injustas y ponen perversidad y media a cualquiera que pudiera hablar o denunciar sus maldades. Empiezan a hablar en contra de ellos, a rebelar unos contra otros, a decir que no, a sembrarte dudas, no, de él no sé, no sabemos, espérate, vamos a ver, y disfrazan situaciones pseudo espirituales para finalmente quedarse con el poder. Y aquí pasa algo interesantísimo. Recibió una carta escrita por el mismo profeta que había decretado juicios a la casa de Acab, a pesar de haber sido llevado al cielo, que fue Elías. Y cuando estudiamos todo el contexto, Elías ya había ascendido al cielo, por eso es que Eliseo había estado ayudando a Joram de Israel, y después vino también Joram de Judá, y ya no estaba ni siquiera en esta tierra, pero dejó una carta escrita que se la llevaron al rey de Judá, a Joram de Judá, una carta de Elías. Como si tú escribieras una carta a un presidente que todavía no es presidente y que va a venir después en México a gobernar, y que tú supieras de tal año, en el 2040 va a estar tal presidente, o 30, o en el año que fuera, delante de nosotros, y le escribieras una carta y le dijeras lo que él está haciendo, le reprendieras en su pecado y le dijeras además lo que le va a pasar. ¿Por qué pudo Elías hacer eso tan a futuro? Porque era un profeta. Precisamente porque era un profeta. Ya ni siquiera estaba aquí, pero dejó una carta. Ya estaba en el cielo, pero su carta y las obras con ellos siguen, dice la Biblia. Y entonces una carta que fue bendecida por Dios. Tenía el sello de un profeta, que no es llegar y gritar y decir cosas, sino es decir predicciones que pasan. Eso es el sello de un profeta. Dios está con él y Dios le da predicciones que pasan. Y Elías era un profeta porque hizo de nuevo una predicción. Y fue la única vez que le predicó a Judá, porque normalmente su ministerio estuvo en Israel, donde estaban los más perdidos. Pero aquí le dejó una carta dedicada al rey de Judá, y en especial porque fue usado para combatir al reino más despiadado de Israel, que fue toda la generación influida por Jezabel. Segunda Crónicas 21, versos 12 al 15, leemos este asunto de la carta. Dice: y le llegó una carta al profeta Elías. Sin embargo, cuando tú ves el contexto, Elías ya había partido al cielo, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo lo que tienes, y a ti con muchas enfermedades,
con una enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Dios iba a derramar juicio, y es algo que trajo Elías. Trajo esperanza y trajo también juicio. Como cuando fueron los 50 con sus 50, ahí te va, fuego del cielo. Otros también, y para cuantos vengan. Y también derramó ese juicio en Judá, declaró el juicio. Y le dijo lo que le iba a pasar a su vida. Iba a morir una enfermedad muy penosa, a su familia, a sus mujeres, a todo cuanto tenía, porque él había sido un asesino. Y no solamente a él, sino que a toda la nación la juzgó también, a muchos. ¿Por qué? Porque si empieza un líder perverso a matar a sus hermanos, y tú te das cuenta que ya está matando a sus hermanos y está enseñoreándose y lleno, embelecido con el poder, y no haces nada, ¿para qué estás? Y entonces también aquellos que no hicieron nada y se hicieron de la vista gorda y no quisieron tener problemas, también les cayeron juicios. Y eso mismo pasa en las congregaciones. Dios va a venir y va a derramar juicios sobre aquellos que tuvieron oportunidades y no las aprovecharon, que fueron duros. Y a los que se hacían así como que no, yo no vi, yo no sé, pero no te hagas porque sí viste y sí pudiste haber hecho cosas, también les van a tocar si no tienen cuidado. Por lo tanto, deben de estar atentos a estas enseñanzas que Dios nos deja en el Antiguo Testamento. Finalmente la palabra se cumplió y murió después de un final agónico, penoso y sin gloria. Segunda Crónicas 21, versos 18 al 19, dice: después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo de una enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Con Asa, con Josafat, encendieron fuego en su honor, en honor de buenos reyes. Toda la nación los recordó. Este perverso nadie quiso prender nada, había sido un asesino, había estado embelesado con el poder, y entonces terminó partiendo de una enfermedad penosísima. ¿Quién gobernó finalmente después Judá? Ocosías, que fue hijo de Joram y de Atalía. Y vamos a ver cómo le fue a Ocosías de Judá. Segunda de Reyes 8, versos 25 al 27, dice: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. O sea, todo lo malo lo trajo, todo lo que tenía Acab, todas las perversidades, todos los desvíos, todos los ídolos. La levadura leudó por completo su vida y leudó la familia, y echó a perder todo, porque siguió los mismos principios de la casa de Acab, que eran los principios de Jezabel. ¿Quién estaba en la casa de Acab? Jezabel. Y había mandado a ella su emisaria, Atalía, y ahora era su madre y también su abuela, eran unas verdaderas perversas, y entonces finalmente era marioneta de su madre. Entonces Jezabel dirigía al que fuera, dirigía a Acab, dirigía a los de abajo, dirigía a Atalía, y luego a Atalía pues a Joram su esposo, o si no, pues ahora que ya mataron al esposo, pues entonces ahora a mi hijo. Pero es dirigir, es el poder por retener el poder. Es, a pesar de que no sea digno, como Elías le dijo, proféticamente hablando, tú no fuiste digno, tus hermanos fueron mejores que tú, y Dios te va a juzgar. Eso se lo dijo a su padre. Y a pesar de eso no eran dignos, no nada, pero no, como quiera están aferrados. Y así hay gente aferrada. No están con capacidad, no tienen gracia, no tienen bendición, pero están aferrados, y no lo van a soltar nunca porque están aferrados. Siguió los consejos de su madre y aprendió muy bien ella de Jezabel, porque fíjate qué perversidad hizo. Segunda de Crónicas 22, versos 3 al 4, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Pues era, entre comillas, más joven. ¿Cómo le hago? Mamita, ¿cómo le hago? Tenía mamitis, y entonces todo lo que mamá me diga, eso hago, y empezaron a hacer una gran cantidad de maldades. Finalmente, su unión con la casa de Acab fue lo que acabó a ese Ocosías. Vamos a ver su muerte, segunda Crónicas 22, versos 6, la segunda parte al 8. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios,
para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Ya estudiamos cómo había una profecía de que ese Jehú iba a venir, iba a destruir a la descendencia de Acab. ¿Y qué crees? Cuando llegó el juicio y estaba siendo destruido la casa de Acab, ahí estaba de visita este hombre Ocosías de Judá, con sus compadres, con sus amigos, con aquellos que eran como él. Y entonces estaba de visita y exactamente le cayó el juicio y también terminó muriendo. Entonces 2 reyes murieron ese día a manos de Jehú. Atalía, viendo que su hijo y su esposo habían sido muertos, lo cual debería ser una referencia muy grande. Oye, si mi padre Acab se enfrentó con Elías y le fue mal, si mi tío Ocosías le fue mal, si luego mi esposo, que yo traje todas esas mentiras aquí a Judá y le fue mal, y luego mi hijo también hizo lo mismo y le fue mal, pues lo normal en una persona que todavía le sirva algo la mente y tenga algo de humildad es caer de rodillas y rogarle al Dios del cielo que le ayude. Pero lo que hizo Atalía es, ni viendo que su hijo y su esposo y su padre y todos ellos habían sido juzgados y muertos, se humilló, sino antes fue insensible a Dios y aferrada al poder, y aplicó los mismos consejos que le había dado a su esposo Joram cuando mató a sus hermanos, pero ahora ella misma, y lo que hizo fue matar a un montón de niños que podían levantarse como reyes. Segunda Crónicas 22 versos 10 al 12. Vamos a ver qué demonio era la hija de Jezabel. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataron, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Y así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto que Atalía reinaba el país. Fue y anuló y trató de evitar toda la descendencia que pudiera ser rey. Yo quiero ser reina, quiero ser la mujer que dirija toda la nación. Ya no voy a usar una marioneta, ya no tengo a mi hijo, a mi esposo, a nadie. Yo directamente lo voy a hacer. Y entonces cualquiera de esos que ellos puedan venir y puedan decir, también son descendencia de David, también están en la línea de liderazgo, no, a todos los mató y los acabó. Y solo porque una mujer piadosa, valiente, fuerte, tomó un niño pequeño y fue, lo escondió en el templo. Y hay una historia hermosa que después estudiaremos. Lo crió, lo ayudó, lo bendijo, lo guardó, y lo instruyeron, lo guardaron, lo escondieron. Gracias a esa mujer se libró de desaparecer aquella línea de bendición y esa línea mesiánica de la cual habría de venir el Mesías. ¿Quién fue usada por Dios? Una mujer valiente, valoró un niño, lo cuidó, dijo: quizás no puedo proteger a todos, pero al menos a este no lo matan. Y fue, lo escondió y puso su vida, lo cuidó, lo guardó. Y la otra ni sabía que había un niño que estaba siendo criado, que estaba creciendo, para que algún día tomara su lugar. Y finalmente eso más adelante pasó y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese tema. Pero haciendo un resumen, Jezabel manipuló a Acab, un desastre con sus 2 hijos, Ocosías, un diablo, Joram, muchas oportunidades pero sin carácter para rendirse a Dios. Le destruyeron su carácter para manipularlo y finalmente eso siempre fue un rey manipulado que sí quitó a Baal, pero nunca quitó lo que el resto, que era pedir ayuda y quitar su falsa religión para que fuera ministrado y le ayudaran. No tenía la capacidad espiritual de llevar a Israel y debió haber pedido ayuda. Pero así es la gente embelesada con el poder. No tiene la capacidad, se le está cayendo todo, pero no pide ayuda. Y Atalía, una maestra de la manipulación, la tercera hija, como su madre, echó a perder a Joram su esposo, a Ocosías ya lo vimos, y asesina a los niños con tal de quedarse con el poder. ¿Qué tenía el sello de todos ellos? Un deseo por el poder, un aferramiento, un egoísmo, la levadura de Jezabel. Quiero dirigir,
quiero gobernar, quiero que nadie me haga sombra, quiero que todo el poder se concentre en mí, que me pregunten todo, que yo decida todo, que me sienta importante, que sea alguien relevante. Les gusta concentrar todo el poder porque tienen un corazón soberbio que no puede delegar nada en nadie porque creen que solamente Dios a esas personas las usa. Guárdate de un líder así, guárdate de una levadura así. Y entonces muchos lugares son influenciados por ese sello, exactamente el mismo engaño. El deseo de los líderes de a toda costa no guardar la palabra, no seguir a Dios, sino controlar y retener el poder. Guardémonos de todo eso y aprendamos que la levadura que entró por Jezabel influyó ese liderazgo a todo Israel, a todo Judá. Jezabel fue de las mujeres que más influyeron para mal, en este caso, a las dos naciones. Una mujer que influyó a dos naciones. Fíjate cómo una persona puede influir tanto. Y si una persona puede influir tanto para mal, también podemos influir tanto para bien si actuamos en un sentido opuesto. Si somos como Elías, por ejemplo, que influyó al revés, influyó a Israel, influyó a Judá cuando mandó la carta. Trajo bendición, trajo fuerza. Si somos como Eliseo, que no tenía pelos en la boca y no le importaba decir las cosas que Dios le ponía en su corazón, si no fuera porque está aquí el rey de Judá, a ti ni te miraría. Y le habló palabras duras, pero ese rey empezó a cambiar y después se acercó y pudo tener oportunidad, al menos tuvo oportunidad. Qué importante es que nosotros usemos la levadura para influenciar de manera positiva a los demás y que nos guardemos de la mala influencia porque van a destruir tu familia, tu vida y todo lo que pueda llegar a construirse bien en la mala levadura y lo destruye. Y si esto pasa por el aferramiento al poder, pasa con cualquier otro pecado. Puede pasar con la amargura, puede pasar con la borrachera, puede pasar con la cobardía, puede pasar con la soberbia, puede pasar con cualquier pecado. ¿Qué hacer para concluir? Gálatas 5:9 dice, recordando el principio que estamos reestudiando y que se cita muchas veces en los Reyes y Crónicas, el liderazgo, la historia del liderazgo en Israel, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ten cuidado, no importa si la masa es toda la nación, al rato está toda leudada y está toda afectada. Por lo tanto, ¿cómo limpiar la levadura? Y con esto acabamos, 1 Corintios 5, versos 6 y 7. Pablo hablando, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Tienes que limpiarte, tienes que tener una actitud humilde, porque la gente que no se limpia de la levadura es porque está soberbia. Por eso dice la Biblia, no es buena vuestra jactancia, no seas presumido, tienes levadura pues. Si ya la tienes, quítate la levadura. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Y si eso le pasó a todo Israel y a todo Judá por la levadura de una mujer, Jezabel, que influyó a su familia y a la familia de la otra nación, ¿cuánto más si pasó con todo Israel y todo Judá? No te va a pasar a ti en tu vida y no me va a pasar a mí en la mía. Tengamos cuidado entonces y no seamos jactanciosos, sino andemos en humildad y guardémonos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, porque ya tenemos Salvador, porque ya hay un ayudador, porque ya hay alguien que te ama, que te amó tanto que para abrazarte dejó que sus brazos fueran extendidos en una cruz y fue brutalmente golpeado y tuvo muchas agonías y padecimientos para poderte amar y restaurar. Y si ese acto de amor tan grande hizo Cristo, ¿por qué no aprovechar su gracia? ¿Por qué no ser humilde? ¿Por qué no limpiarte? Quítate la levadura y quita la levadura y no la toleres en cualquier congregación, en cualquier lugar donde estés, porque si no todo se va a caer. Con eso terminamos, la decisión está en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.